Las familias que han tenido que hospitalizar a alguno de sus miembros por coronavirus reclaman protocolos más humanos. Muchas de ellas no han podido despedirse de sus familiares. Solo quería agarrar la mano a mi madre y que si yo me lo contagiaba bajo mi responsabilidad, yo sé que por protocolos no se puede, pero de verdad que hagan medios, que hagan una habitación para la gente esta, que mi madre todavía aguantó 26 horas después más. Enseguida escuchamos completa la historia de esta salmantina. Buenos días. Castilla y León alcanza de nuevo un triste récord de fallecidos en esta segunda ola, 47 muertos más. La incidencia del coronavirus ya ha empezado a trastocar la actividad programada en los hospitales y la previsión es que nos esperan 2 semanas muy difíciles en la UCI. Pensamos que aproximadamente tendremos 2 semanas muy difíciles, en donde presumiblemente van a incrementarse los ingresos y los pacientes en cuidados de las UCIs extendidas. Los presupuestos del Estado afrontan hoy su primer examen en el Congreso. Se inicia el debate para tramitar las cuentas y parece que no saldrán adelante las enmiendas a la totalidad de la oposición. Es el vídeo que se ha proyectado en el juicio contra los 3 acusados de formar parte de la célula yihadista que atentó en Cataluña. En él se ve cómo preparan los explosivos mientras aseguran que Alá les ha elegido para hacer llorar sangre. Y un día más amanecemos con frío y con nieblas. Francisco, buenos días. Así es, Pilar, niebla que casi moja, húmeda. La niebla miona que llaman de toda la vida, muy densa en puntos de la meseta, va a ir levantándose durante la tarde, pero durante las primeras horas del día sí que es verdad que reduce la visibilidad por debajo de los 200 metros, ahí están activos los avisos. Por la tarde, eso sí, vamos a tener cielos un poquito más despejados, sobre todo en zonas de los extremos, en áreas más elevadas, donde suben hasta los 16 o 17 grados. Los gimnasios de la comunidad salen a los parques para seguir entrenando pese a las restricciones sanitarias. Ahora, además de a las pesas, tienen que combatir al frío. Castilla y León ha alcanzado un nuevo récord de fallecidos en esta segunda ola. Nuevo y triste récord. Han muerto 47 personas más. 37 se han producido en los hospitales de la comunidad y 10 más en las residencias. Los contagios se sitúan en el último día en los 1.751 nuevos casos, por lo que el total supera ya los 105.300. Y lo que se espera es que la presión hospitalaria siga aumentando en los próximos días. En las UCI de la comunidad quedan 2 semanas realmente duras. Así de claro lo ha dicho el coordinador clínico de estas unidades en Castilla y León. Pensamos que aproximadamente tendremos 2 semanas muy difíciles. Después de esas 2 semanas tendremos una fase de estabilización, presumiblemente. Todo parece indicar que esas segundas 2 semanas pues, se producirá una estabilización y unas terceras 2 semanas, es decir, dentro de un mes y medio, donde habrá empezando a descender la cantidad de pacientes ingresados en las áreas de críticos, ¿no? Esa creciente presión hospitalaria por pacientes de COVID-19 afecta a muchos de los hospitales de la comunidad. En el Universitario de Burgos han suspendido todas las operaciones no urgentes y están derivando algunas a centros privados. El problema no es de espacio, sino de falta de personal. Burgos se suma así a una decisión que ya han tenido que tomar otros hospitales en las últimas semanas. Desde mediados de octubre, el Hospital de León solo realiza operaciones urgentes y cirugía oncológica. Lo mismo sucede en el resto de hospitales de la comunidad. Excepto 5, todos tienen afectada su actividad ordinaria. Los hospitales se preparan para 2 semanas difíciles sin llegar al colapso. Eso es lo que cree la consejera de Sanidad. Todas las provincias, salvo Soria, siguen ahora mismo en el nivel máximo de alerta y aunque tardaremos en ver que la situación mejora, Verónica Casado cree que comienzan a verse ya algunas señales. Sabemos que vamos a tener todavía 15 días muy complejos en el sistema sanitario, pero estamos viendo ya pequeñas luces en las que vemos que poco a poco va disminuyendo la incidencia. Cuando decimos que llevamos 17 días con el toque de queda, es que hace 3 días que estamos empezando a notar esa bajada. Por lo tanto, yo creo que las cosas pueden ir razonablemente bien.
En Palencia preocupa la situación de 3 residencias del mismo grupo empresarial, donde los contagios no están controlados. En sus instalaciones han muerto 4 mayores y prácticamente todos los usuarios están contagiados. El brote afecta a 3 de las residencias que gestiona la empresa Centros Residenciales Palencia. De los 118 usuarios se han contagiado 105, a los que hay que sumar al menos 5 trabajadores. La atención está garantizada, eso dicen, aunque el brote aún no está controlado, ni mucho menos. No puedo decir que la situación esté controlada, sin embargo, que estamos trabajando duro. Hasta la fecha han fallecido 4 personas y otras 12 están ingresadas en el hospital con un pronóstico más grave. Los estables se atienden en los diferentes centros. Permanecen actualmente en la residencia con tratamiento, muchos de ellos con oxígeno. Pero bueno, son pacientes que en la actualidad están estables y que personalmente me encargo de informar a las familias. Controlar el virus es ahora el reto puertas adentro de estas residencias. Lo más importante ahora mismo es hacer un adecuado triaje, es decir, nosotros en la residencia tenemos la capacidad para tratar a un COVID leve. Sin embargo, si el paciente se descompensa por insuficiencias cardíacas o insuficiencias renales, pues lo derivamos directamente al hospital, claro. Centros Residenciales Palencia consiguió evitar los contagios durante la primera oleada y hace semanas fuimos testigos de la vacunación contra la gripe. Tenía claro que en algún momento esto iba a pasar. Lo que nunca me imaginé, lo que nunca pude imaginarme, ni en el peor de mis sueños, fue que llevara el virus y se expandiese de tal manera. En esta ocasión, y pese a las estrictas medidas preventivas, no ha sido posible. Y en Salamanca, en la zona básica de Peñaranda, se están disparando los contagios en localidades como Tordillos, Mancera o Campo de Peñaranda. En esta última, el ayuntamiento ha pedido a los vecinos que se autoconfinen en casa. Creemos que estamos en torno a los 22-25 positivos ahora mismo, con un índice acumulado en 15 días de 33-34. Y confinados puede haber en torno a los 50-60 personas. Entonces, bueno, es una situación, para evitar que la gente salga a la calle, pues bueno, tenemos ahí la tienda, tenemos la farmacia, contamos con ellos. Muchas familias que han tenido que hospitalizar a sus familiares están reclamando protocolos de seguridad más flexibles. Ahora mismo restringen el acompañamiento a los pacientes de coronavirus y a veces se generan situaciones como la que ha denunciado una familia de Salamanca que vio impotente cómo su madre agonizaba 26 horas sin ninguna compañía. A través de las redes sociales, Ramón y Alfaraz ha difundido la dramática situación vivida por esta familia salmantina. Denuncia que asistió a la agonía de su madre en el hospital, enferma de COVID e invidente, sin poder acompañarla. La mujer ingresó el 21 de octubre y por sus muchas patologías asegura que fue desahuciada. Que no cumplía los requisitos para ser a la UCI, porque yo le dije, por favor, intentar todo lo que podáis. Y dice, es que no cumple los requisitos. Y yo digo, es mi pregunta, ¿qué requisitos hay que tener para salvar una vida? Afirman que para acompañarla solo se permitió el acceso a uno de los hermanos y cuando éste hubo de salir de la habitación, indispuesto, ya se quedó sola hasta fallecer. Fui al cambio de turno, por favor, suplicando, llorando, que me dejaran subir, que solo quería agarrar la mano a mi madre y que si yo me lo contagiaba bajo mi responsabilidad. Además, la certeza de que su madre murió sola. Recuerda que les dijeron telefónicamente que se encontraba estable cuando, según el acta de defunción, hacía un cuarto de hora que había fallecido. ¿Qué control tienen con los enfermos que se están muriendo? Esa es mi pregunta. Desde el hospital se habla de posibles sumas de circunstancias anómalas. Entiendo que son circunstancias que se han sumado y que no se ha podido dar la asistencia adecuada, pues pido disculpas, pero creo que el personal está haciéndolo, está entregándose al 100%. Decenas de testimonios han subrayado la humanidad de los profesionales del complejo, pero en ocasiones la saturación deja heridas tan dolorosas como esta. España vuelve a registrar un máximo de fallecidos diarios desde que comenzó la pandemia. Han muerto 411 personas más. Es el récord de fallecidos en España en 24 horas. El número de contagios desciende hasta los 17.395. Fernando Simón advierte de que la incidencia aún es elevada, pero ha llegado a hablar de estabilización. No voy a decir que vayamos muy favorablemente, pero desde luego sí que estos datos nos incitan a pensar que podemos estar en una fase de estabilización, remisión, que sería muy bueno.
El Gobierno está estudiando bajar el precio de las mascarillas como ya han hecho otros países europeos si Bruselas le permite bajar el IVA. La portavoz María Jesús Montero asegura que el precio va a bajar, sea a través de un IVA menor o revisando el precio máximo de venta. Por una fórmula o por otra, abarataremos el precio de la mascarilla, bien sea por la reducción del IVA o bien sea por la reducción del precio que se estableció en España para que no haya ningún ciudadano que tenga dificultades para acceder a este tipo de protección básica cara a la pandemia y ojalá esta sea una protección que tenga punto de caducidad. Para mayor tranquilidad hay quienes deciden realizarse un test privado y saber así si tienen o no el coronavirus. Las pruebas PCR cuestan unos 120 € y las de antígenos 30. Ambos son una opción para saber si se está infectado o no, pero los expertos avisan, cuidado con lo que se ofrece en Internet. Algunas webs venden los test que se desecharon en marzo por su ineficacia. Los test de antígenos con una fiabilidad parecida a los PCR se han puesto de moda. Frente a los 120 € que pueden costar los primeros como poco, los de antígenos están en unos 30 € o incluso menos. Esto hace que muchas personas se planteen realizárselos para asegurarse que están bien, pero no es tan sencillo. Es una franja de tiempo que si nos la saltamos ya no sabes con quién has estado, habría que tener perfectamente conocimiento de que no has estado con nadie que estuviese infectado y que yo me hice una PCR antes de ayer, pero eso no evita el que me haya contagiado esta mañana y que pasado mañana cuando esté con mi familia se lo pueda contagiar. Para asegurarse habría que hacerse una prueba serológica posterior con precios que estarían entre 60 y 160 €. Es decir, hay que tener mucho cuidado con la información que circula, en este caso por Internet. O que hay por ahí circulando algunos test que son de unos que se desecharon en el mes de marzo. Es decir, que la piratería existe en todas las cosas, en esto también. Uno no puede hacérselo en su casa y ¡ay, va! Me ha salido positivo. Lo tiro, no se lo digo a nadie y no pasa nada. Dice, no, que sí, que pasa. Que es que precisamente lo que hay que hacer es evitar eso por todos los medios. Por lo tanto, si están pensando en un regalo navideño relacionado con la salud, ante todo, mucha precaución, que no le den gato por liebre. La Junta, la patronal y los sindicatos firman esta mañana el Plan de Choque de Empleo de Castilla y León. Un plan que va a repartir más de 73 millones de euros con un objetivo, paliar los efectos de la pandemia. Hasta la sede de la Presidencia nos vamos, ahí está nuestro compañero Rubén Hernández. Rubén, buenos días. A ese acuerdo se ha llegado no sin algunas críticas. Críticas, Pilar, buenos días, por ejemplo, desde CECALE, desde los empresarios de la comunidad, porque en principio veían insuficiente el dinero asignado para la hostelería por este plan que, como decías, se va a firmar en unos minutos. Aquí a las 10 está previsto que comience esa reunión del diálogo social conjunta, sindicatos y patronal para dar luz verde a este plan de choque para el empleo, que inicialmente iba a estar dotado de 73 millones de euros, pero que según las últimas horas, las últimas declaraciones de la consejera de Empleo, finalmente ese plan podría superar los 80 millones. ¿Qué es lo que va a contener este plan? Pues básicamente medidas para hacer frente a la complicada y grave situación económica que ha provocado la crisis sanitaria. Se va a intentar ayudar a los sectores más desfavorecidos, más perjudicados, por ejemplo, a la hostelería. También se va a intentar favorecer la contratación de los desempleados de larga duración, de los mayores de 55 años y también se van a plantear ayudas para aquellos trabajadores afectados por los ERTEs, por los expedientes de regulación temporal de empleo. Los detalles finales de lo que se va a firmar aquí en unos minutos en la sede del Gobierno autonómico los vamos a conocer a las 12 del mediodía, porque esa hora está previsto que comparezca el presidente de la Junta. Gracias, Rubén. El presidente del Consejo Económico y Social considera esencial superar la crisis sanitaria para mantener el tejido empresarial. Anoche, en el programa Cuestión de Prioridades, Enrique Cabero advertía que no es el único elemento que considera clave para salir adelante de esta crisis. En las crisis, un elemento clave es la pérdida de la confianza, y ese es un gran problema. Por eso tenemos que trabajar conjuntamente, instituciones y ciudadanía, para conseguir esa confianza.
Los presupuestos del Estado del año que viene comienzan a debatirse hoy en el Congreso. En realidad, lo que se va a empezar a discutir esta mañana, a partir de las 12, es si las cuentas del Gobierno deben seguir su tramitación. 8 partidos, entre ellos PP, Vox, Junts per Catalunya, Foro Asturias, la CUP, Coalición Canaria, Foro Asturias, BNG y UPN, quieren que se retire ese proyecto de presupuestos. De hecho, la mayoría de estas formaciones han presentado enmienda a la totalidad. Pero el Gobierno, es decir, PSOE y Podemos, suman más votos que todos esos diputados, a los que además habrá que añadir los posibles votos a favor del resto de partidos. Así que las cuentas de 2021 pasarán previsiblemente este primer examen en la Cámara Baja. Hablamos en todo caso de iniciar la tramitación. Hoy se debate, mañana se vota y después se abre un periodo para negociar el contenido de esos presupuestos. Para finales de mes, en la semana del 30 de noviembre, ya sí se espera que las cuentas se voten de forma definitiva. Para apoyar esos presupuestos, Ciudadanos reclama más ayudas a la conciliación y a los autónomos y quitar de la ley CELA la eliminación del castellano como lengua vehicular. Tienen que elegir, es el momento de que Sánchez elija. Si quiere elegir unos presupuestos moderados que se centren en ayudar a las familias o quiere decantarse por una mayoría Frankenstein que solo piensa en ayudar al señor Junqueras. Nada ni nadie es incompatible porque allí estamos quienes representamos la soberanía popular de este país y por tanto estamos todos obligados. Dicho esto y de manera absolutamente coherente, creo que ningún grupo parlamentario puede utilizar ninguna vía. El Parlamento Europeo y los gobiernos comunitarios han logrado un acuerdo sobre el presupuesto de la Unión Europea para los próximos 7 años. Este paso supone además el desbloqueo del Fondo de Recuperación de 750.000 millones pensado para relanzar las economías tras la pandemia. Sin embargo, el éxito no está garantizado, puesto que Hungría ya ha amenazado con vetar las decisiones que requieren unanimidad. Y un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal identifica al portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, a Pablo Echenique, como apoderado de una de las cuentas bancarias que la formación usó para pagar a Neurona, la consultora política a la que contrató para las elecciones generales de abril del año pasado. Precisamente la empresa que el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid sospecha que sirvió para desviar dinero de las cuentas del partido. En acabar con la vida de pacientes. ¿Qué hace esto? ¿Ah? ¿Qué hace esto? Esto hace pum. Lo que han escuchado y están viendo es un vídeo grabado por los terroristas que atentaron en Barcelona y Cambrils. Preparaban los cinturones de explosivos con los que se iban a inmolar en distintos puntos turísticos de la ciudad. Un plan que después tuvieron que abortar tras la explosión del chalet de Alcanar. Ese vídeo se vio por primera vez ayer en la primera sesión del juicio que se sigue en la Audiencia Nacional contra los 3 acusados. Uno de ellos se ha mostrado arrepentido y los otros 2 se han desvinculado de los ataques terroristas. Este furgón ha puesto ante el juez a los 3 acusados de formar parte de la célula yihadista que atentó en Barcelona y Cambrils hace 3 años, asesinando a 16 personas e hiriendo a más de 150. Según la instrucción, los 3 ayudaron a la célula facilitándoles vehículos y la compra y transporte de explosivos. En el juicio han seguido 2 estrategias: negar sus vínculos con el imán de Ripoll, el autor intelectual de los ataques. Yo no conozco al imán, ni iba a la mezquita. Mi vida pues consistía en la vida de aquí. Salir de fiesta, yo era consumidor de drogas. Y recordar que ya han colaborado con la investigación. Mi voluntad de colaborar y mi arrepentimiento. La Fiscalía pide hasta 41 años de prisión para los acusados por varios delitos relacionados con el terrorismo, pero no con el asesinato. El Ministerio Público considera que sí que integraban la célula yihadista, pero que no participaron directamente en los atentados. No lo ven así las acusaciones particulares. Piden prisión permanente revisable. A nuestro juicio, dicha circunstancia no es óbice para que estas 2 personas que sabían y conocían los planes criminales puedan ser condenados por los delitos de asesinato terrorista y tentativa de asesinato terrorista. Los abogados de los padres de un niño de 3 años asesinado en los atentados piden también que el Estado rinda cuentas por no haber regulado la venta de los precursores de explosivos que compraron los terroristas.
El Gobierno modifica la ley de tráfico y endurece las sanciones por usar el teléfono móvil al volante. A partir de ahora supondrá la pérdida de 6 puntos del carnet. También cambiarán los límites de velocidad en algunas calles de las ciudades. Velocidad máxima a 30 km por hora. Desde enero, las ciudades bajarán de los 50 km para reducir los muertos en vías urbanas. La experiencia nos demuestra que la reducción de la velocidad tiene un efecto directo en la siniestralidad. Reducción de velocidad, sí, pero según el tipo de calle. El límite será de 20 si la vía tiene la acera al mismo nivel, de 30 para las de un único carril por sentido y 50 si hay 2 o más carriles. Pero no solo esto se cambiará en la normativa de tráfico. Ya ha llegado el momento de dar a las distracciones causadas por el uso manual del móvil la importancia que tienen y que merecen. 6 puntos se descontará a quien use el teléfono, el doble del actual castigo. 4 puntos se restarán por el mal uso o falta del cinturón, casco o sistema de retención. Pues todavía al día de hoy, desgraciadamente, 116 personas han perdido la vida el año 2019 por no utilizar el cinturón de seguridad. Entre las reformas del reglamento, los patinetes necesitarán un certificado y tendrán prohibido circular por aceras y zonas peatonales. Los gimnasios de la comunidad se reinventan y sacan sus aparatos a la calle para entrenar al aire libre y cumplir así con la normativa. Desafían a las bajas temperaturas para mantener la actividad física y reivindicar que el deporte también es salud. Manuel prepara el material para una clase diferente. Le ha tocado reinventarse para mantener la actividad en su centro deportivo, ahora cerrado. Si nosotros también nos venimos abajo, muchísima gente no va a tener absolutamente nada, lo único que va a tener es estar en casa encerrado. Así que carretillo en mano desarrolla las sesiones al aire libre. Aprovechar y meter unos elementos diferentes que a lo mejor en el día a día aquí en el centro no podemos hacer. Una vuelta de tuerca en la que ha encontrado el apoyo de los alumnos. Para ellos es una vía de escape, ya no solo una vía de escape a nivel físico, sino psicológico. Y que le ha permitido capear un nuevo cierre. No somos el problema, sino gran parte de la solución. Porque desde los centros deportivos lo tienen claro. Confundir el ocio con la salud ya me parece un error muy grave y creo que deberíamos de reflexionar sobre ello. Aquí la gente no viene por ocio. Por eso, con todas las medidas de seguridad, desafían hasta el clima para poder entrenar. Prefiero ser muchísimo más positivo. Ahora lo que necesitamos es transmitir buena energía. Y confían en que sus instalaciones recuperen pronto la actividad habitual. ¿Qué tal? Muy buenos días. Seguimos con anticiclón, ausencia de viento, estabilidad que sumado a la humedad tras las lluvias de los últimos días nos dejan nieblas, las grandes protagonistas a estas horas en la meseta de Castilla y León. De hecho, están activos los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología en todas estas zonas amarillas donde la visibilidad hasta la 1 de la tarde puede reducirse por debajo de los 200 metros. Después irán levantándose y estos avisos se irán desactivando. Además, hemos amanecido con mucho frío. Las temperaturas más bajas de toda España se han vuelto a dar en Castilla y León, en el puerto del Pico, con casi 2 grados bajo cero, y prácticamente todas las capitales de provincia han amanecido por debajo de los 5 o 6 grados positivos. Por la tarde se van levantando las nieblas y en esas zonas donde son menos persistentes ya suben hasta los 16 o 17 grados, mientras que en esas zonas donde las nieblas han dejado una mañana un poquito más gris y han tenido menos sol, las temperaturas se quedan, por ejemplo, en 12 o 13 grados. Gracias, Francisco. Alcanzamos así las 10 menos 5 de la mañana. Hacemos una pausa. Sigue la actualidad aquí en Buenos Días Castilla y León.